Estamos con Victoria reflexionando en los temas tan profundos que se tocaron en el video. Estamos analizando los temas de la historia que sentaron la base para la Costa Rica actual y queremos comenzar especialmente con el tema que personalmente más nos ha intrigado y es la huelga bananera del 34. Tengo una opinión muy vasta sobre este tema y considero fuertemente que no fue nada espontáneo. Siento que la dirigió el Partido Comunista y fue con un 38% de sindicalización. Considero que fue una victoria a medias porque la compañía, la UFCO, respondió a eso trasladando sus plantaciones al Pacífico y dejó a Limón rezagado económicamente. Y Vic, la pregunta que yo quiero hacerte es si fue realmente una victoria obrera o más bien fue una derrota estratégica. Ok, de mi postura fue ambas cosas a la vez. Y esto es un mal ejemplo para empezar en blanco y negro. Fue una victoria en términos de construcción y organización sindical y visibilización de la explotación laboral. Fue una derrota en términos materiales inmediatos. Logró su objetivo real, que era escapar de un sindicalismo ya consolidado trasladándose al Pacífico. Sí, estoy de acuerdo que querían escapar de la sindicalización que ya estaba naciendo en Limón. Totalmente querían escapar de eso. Mm. Sí, ok. Analizando más a detalle, Ajá. am, quiero también quiero decir que el relato solo está celebrando la fundación del sindicalismo, pero omite que la respuesta patronal fue exitosa. ¿Y por qué? Porque debilitó la base territorial del movimiento. Y hay una dimensión racial, como ahora lo estabas mencionando, que se suele minimizar, que buena parte o gran parte de la fuerza de trabajo bananera en el Caribe era afrocostarricense y de origen antillano o bueno, jamaiquino, y era una población que en ese momento ni siquiera tenía plenos derechos de tránsito, ni de ciudadanía, ni nada de eso en el resto del país. Algo importante de mencionar. ¿Por qué se suele omitir el liderazgo comunista? Eh, Porque reconocerlo obliga a admitir que la clase trabajadora costarricense se organizó bajo una bandera, algo que contradice el relato posterior de que el país siempre resolvió sus conflictos. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? Eh, no, sí. Ok, ok. Y anteriormente te estaba hablando de el eje racial. Más bien me adelanté, pero pregúntame. Ajá. Ok, ahora te pregunto yo a ti, pregunto a Alice, ¿cómo cambia la lectura con el eje racial? Uf, ok. De lo que estaba hablando anteriormente, lo vuelvo a reforzar, de que es un cambio radical porque deja solo de ser obreros contra patrono y pasa a ser trabajadores afroantillanos que no tenían ciudadanía plena, como lo decía anteriormente, dentro de un estado que los segregaba constantemente y tenían que enfrentar al mismo tiempo el capital extranjero y el racismo institucional que había en Costa Rica, por lo que eso complica y no solo la UFCO era parte del problema, eso es lo que considero. Ujú. Ok, Sí. Y hablando de cambios, de muchas cuestiones que reformaron el país, no puedo
dejar de lado las reformas sociales del 40. No puedo dejarlas de lado. Y es que, Vic, ¿has escuchado cierto de los cuatro grandes reformadores de Costa Rica? Esos nombres que ya conocemos, Calderón Guardia, Manuel Mora, todos ellos. ¿Por qué Ujú. será que la historia es tan romantizada? ¿Por qué nos dicen que, ay, sí, fue parte de un movimiento social cristiano, algo que les nació? Pero realmente, ¿por qué no lo vemos desde una estrategia política? Considero que fue más allá de simples valores. Siento que, y argumento que fue más allá de eso, fue una estrategia calculada, algo político. Ok. Ujú. Entonces te quiero preguntar, ¿a quién conviene esa simplificación de los cuatro reformadores? ¿A quién crees? Sobre todo al relato liberacionista, socialdemócrata, porque presenta la reforma como consenso de élites iluminadas y no como un resultado de presión de clase y de una alianza con el comunismo que después se convirtió en el enemigo a vencer. Mm, ok, entiendo tu punto. Am, es cierto, simplificar el origen permite quedarse con ese mérito de la reforma y sin cargar con esa incomodidad de admitir que realmente fue más allá de simples valores, que casi siempre nos venden como eventos diferentes, pero siento que están profundamente relacionados. Son, y bueno, te quiero preguntar, ¿tú Ujú. consideras que la reforma social causó la guerra del 48? Yo diría que fue una causa necesaria, pero no suficiente. Necesaria, porque la alianza Calderón comunista polarizó a la oposición y radicalizó a sectores que veían la reforma como una amenaza comunista encubierta. Dios. Encanta ver cómo nos venden a veces las historias muy románticas, pero todas tienen un trasfondo más calculado y más político, reitero. Ujú. ¿Hay algún tema que tú quieras tocar? Ajá. Sería la guerra civil de 1948. Ujú. Ok, el relato de defensa del voto simplifica lo que fue también una guerra de clases y de élites, con una fuerte intervención extranjera y más de 2.000 muertos. La movilización del ejército respondió más a una necesidad táctica inmediata que a un ideal pacifista puro y encima el ejército ya era casi inexistente antes de 1948. Es literalmente la historia contada por los vencedores. Te pregunto, Alice, ¿qué tan revolucionario fue realmente ese gesto si el ejército ya no existía en la práctica? Mm, ok. Tu pregunta es, ¿qué tan revolucionaria fue la abolición del ejército? Ajá. Ok. Wow. Siempre, siempre, antes de llegar a Costa Rica, siempre me decían, Costa Rica no tiene ejército, es un país de paz, es un país increíble. Y claro, es un dato muy impactante, pero Mm, hablando revolucionariamente, yo diría que fue simbólicamente enorme y a la vez modesta, porque el gesto fijó una cierta norma institucional que después sí tuvo consecuencias reales a largo plazo. ujú. Y en el momento mismo del anuncio no estaba, ¿cómo lo explico? Desmantelando una fuerza militar operativa. No sé si me doy a entender Sí, que sí, se sí. estaba formalizando algo que ya era casi un hecho consumado. Y además de que
se respondió a una necesidad táctica inmediata. Eso Ok, considero. Ujú. ok, sí. Ok, ahora quiero ir con el tema del modelo agroexportador. El agroexportador de 1950 a 1980, el café concentró tierra y poder en una oligarquía. El banano operó como enclave casi autónomo del Estado. La industrialización sustantiva nunca superó la dependencia externa, solo cambió que se importaba insumos en vez de bienes de consumo y jamás se volvió competitiva. Te pregunto, ¿fue un fracaso del modelo o de su implementación? Wow, ese es un tema enorme y tú sabes que lo hemos estado viendo muchísimo con el profe. Es un Sí, tema muy, muy extenso, más es vital para poder avanzar con la historia de Costa Rica. La pregunta es si fue un fracaso del modelo o de su implementación. Ok. exacto. Eh, yo diría que fue un fracaso del modelo en su diseño mismo, porque un mercado interno tan pequeño como el costarricense y en general el centroamericano nunca podía generar economías de escala suficientes para volver competitiva a la industria que se protegía. Además que sin importar qué también se implementara, la prueba es que ni siquiera el mercado común centroamericano, que ampliaba el mercado, logró resolver el problema. Ok, parece interesante. Ujú. Em, quiero tocar el punto de Estado benefactor, Ok, claro. el cual podemos decir que los logros sociales reales, salud, educación, movilidad social, se financiaron con deuda externa creciente desde el inicio, lo que hizo insostenible el modelo a largo plazo. También funcionó como maquinaria clientelar del PLN y la pregunta sería, ¿qué puedes llamar época dorada o algo construido sobre una deuda que detonaría la peor crisis del siglo? Uf, bueno, Costa Rica está endeudadísima, eso lo debo decir. Ujú. Ah, yo diría que puede llamarse dorada en sus resultados sociales, algo verificable como la mortalidad infantil o la cobertura educativa, pero no en la sostenibilidad. Mi postura es que fue una época dorada prestada. Los beneficios fueron reales, pero se consumieron recursos futuros para financiarlos. Así que llamarla simplemente exitosa no lo diría así. Fue algo momentáneo, pero hubieron mucho endeudamiento, sí. Ok, Ujú. Bueno, sobre este tema me intriga mucho que, ¿cómo te lo digo? ¿Cuánto del éxito social dependió de endeudarse? ya te respondo. Ujú. Dale. Ok, ok, sin poder dar una rifa exacta, argumentaría que la expansión acelerada, no la existencia misma de caja de seguro social Ujú. o educación pública, ya venían de antes. Dependió fuertemente de deuda, la velocidad y escala de la cobertura lograda en pocas décadas, no se explica solo con ingresos fiscales ordinarios de un país explotador pequeño. Ok, ok. Ya que estamos yéndonos por el tema de la deuda y toda esta cuestión económica, quiero hablar de algo importante. Quiero hablar de CODESA
y del estado empresarial. Am, quiero amplificar esto, quiero decir que no diversificó la economía, con éxito al menos. Ajá, Siento que fue mal gestionado, como por ejemplo el caso Katsa, que hubo deudas impagas y casi ajá. quiebra, y absorbió el crédito público que le restó recursos a la industria privada. Y además que las quiebras ya se denunciaban antes de 1980. Eh, eso es lo que considero. Entonces, Ok. quiero preguntarte a ti por qué el sistema político no corrigió el rumbo a tiempo, pese a que habían alertas internas. Porque corregir a tiempo habría significado cerrar empresas estatales generadoras de empleo, justo en la antesala de elecciones, con el costo político que eso implica. Mm, ok. Porque corregir a tiempo habría significado cerrar empresas estatales generadoras de empleo justo en la antesala de elecciones, con el costo público que eso implica. Los incentivos electorales de corto plazo, mantener empleo público, evitar el costo político de una quiebra posible. Superaron sistemáticamente a los incentivos técnicos de mediano plazo, un patrón muy común en economía política, no exclusivo de Costa Rica. Entiendo. Sí, es cierto, había una quiebra visible, es cierto. Ok, bueno, hemos tocado brevemente los temas de la historia de Costa Rica, como hemos hablado de huelga bananera, de la reforma del 40, de todavía de CODESA, de el Estado benefactor y el Ujú, modelo agroexportador, y ha sido enriquecedor poder tocar estos temas. Am, sí. sí, muchas gracias Vic por Oh, acompañarme y gracias gracias prof. a ti. Ok, Ok, bye bye. bye.